más hasta la clase que lleguemos, ¿verdad? Hasta hipérbola, Desde el ajá. inicio. Sí, pero como ya les dije, ¿no? Sí, les dije, ¿se acuerdan? Probablemente 4 ejercicios de geometría analítica. Sí, la mayor parte seguramente debería ser de geometría analítica, de lo que estamos revisando esta parte, ¿no? Un ejercicio de espacial y uno de plano, que seguramente el de ejercicio de bonus seguramente será uno de plano, ¿sí? El de geometría plana no le puedo decir qué tema podría ser, porque ahí sí es bien aleatorio, ¿no? No es que comúnmente les toman tal tema, ahí sí es bien aleatorio, la verdad. De geometría del espacio, de lo que he visto, ¿no es cierto?, de los anteriores semestres, generalmente les suele llegar un ejercicio ya sea de prismas o pirámides, ¿ya? Generalmente. Sí, entonces debería enfocarse un poquito también en esos temas. En geometría plana, como le digo, ese sí es un ejercicio aleatorio. De hecho, ese va a ser el ejercicio extra, al parecer, ¿no? Sí les dije que va a haber un ejercicio extra. Y los demás 4 ejercicios, seguramente de geometría analítica, ¿no? De los temas que estamos tratando en estas clases. ¿Alguien más? No. Ya. Vamos con la clase del día de hoy. Entonces, hoy ya tenemos la ecuación de la circunferencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos está definiendo lo que es la circunferencia. Creo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Ya habíamos visto la definición. Entonces, más bien enfoquemos, bueno, solo para recordarnos, ¿no? Era un lugar geométrico donde todos los puntos de esta circunferencia equidistan de un punto fijo llamado centro, ¿no? Y esa distancia es un radio, ¿sí? Desde cualquier punto de la circunferencia hacia el centro, que es el punto fijo, es un radio. Entonces, de hecho, justamente de esa definición se obtiene lo que es la ecuación de la circunferencia, porque si usted hace la distancia entre el punto C, el centro, y el punto P, eso será el radio, y eso es la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Entonces, mire ahí, tenemos justamente la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿no? Entonces, me olvidaba decir algo, por cierto. El centro, sí, mírele, va a tener coordenadas HK. Esas van a ser las coordenadas del centro. ¿Sí? Se la representa como la abscisa como H y la ordenada como K. Y el radio como R mayúscula, ¿no? Entonces, mírele que en esta ecuación de distancia entre dos puntos usted puede elevarle al cuadrado y nos quedaría la ecuación que está de color rojo. ¿Sí? Es lo que nos quedaría en ese caso. ¿Qué representaría la ecuación de su circunferencia, ¿no? En donde veamos los elementos. ¿Qué era X y Y? X y Y eran las variables, ¿no es cierto? Que representan, ¿no es cierto?, las coordenadas de cualquier punto que pertenece a la circunferencia, que era H y K. Hace un momento le decía, son las coordenadas del centro y R es el radio, ¿no? Entonces, mire, esa ecuación que se encuentra ahí representa la ecuación de una circunferencia, ¿no? Datos importantes para poder encontrar esta ecuación, las coordenadas del centro y el radio, ¿sí? Esos van a ser los datos importantes, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Vamos acá abajo. A partir de ese caso, ¿no es cierto?, que teníamos arriba, de ese caso general, se podría decir, podemos obtener ciertos casos particulares. En donde, de hecho, si usted entiende bien esa primera ecuación, no es necesario ver estos 6 casos, ¿no? Pero vamos a revisarla así brevemente para que usted tenga una idea, ¿no? Ahora, si usted es de los que se demora un poquito, ¿no es cierto?, en realizar o en analizar cuál es el caso o qué es lo que está cambiando en cada uno de estos casos particulares, entonces sí sería bueno hacernos un formulario de esta parte, ¿no? Para que usted pueda ganar tiempo en el examen, ¿no? ¿Cuál es el primer caso? Mire lo que dice aquí. ¿Qué pasa si el centro pertenece al eje de las X? ¿Sí? Entonces, simplemente, pues recuerden que cuando un punto pertenece al eje de las X, la ordenada, perdón, es 0. Por eso es que las coordenadas del centro son H y 0. Y miren lo que hace aquí. Simplemente reemplaza en esa ecuación que les decía hace un momento. Como en ese caso, la ordenada, o sea, el valor de K es igual a 0, entonces ahí le reemplaza K es 0 y solo le queda Y al cuadrado. Entonces, si le ve, es un caso particular de lo que está arriba. El segundo caso, ¿qué pasa si el centro pertenece al eje de las Y? En ese caso, la abscisa es igual a 0. Y como la abscisa es igual a 0, pues aquí el valor de h, ¿no es cierto?, nos quedaría 0 en la ecuación general que teníamos arriba. Y pues nos quedaría la ecuación de esta manera, ¿no? Entonces, mire que son casos particulares de lo que está arriba, ¿no? Vamos acá. ¿Qué pasa si el centro pertenece al origen? Para empezar, se la conoce como la ecuación canónica. Y en ese caso, h y k, los dos valores, las dos coordenadas son igual a 0. ¿Sí? Entonces, la ecuación nos queda de esta forma. Es la ecuación canónica, que es la ecuación en la forma más simple de la circunferencia, ¿no? ¿Qué pasa si es que la circunferencia es tangente a un eje? Por ejemplo, al eje de las X, como tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, estos casos tal vez sí sería bueno que se anote, ¿no? Por si acaso ahí y pueda resolver más rápido los ejercicios, ¿no es cierto?
Mire lo que tenemos aquí. Si la circunferencia es tangente al eje de las X, las coordenadas del centro serán las siguientes. En X, H, ¿sí? Cualquier H. De hecho, miren el punto de tangencia, justo debe coincidir con esa H. Y en Y debería ser un radio, debe ser R. ¿Sí? Entonces, por eso es que las coordenadas del centro es HR. ¿Por qué el radio? ¿Por qué R? Porque seguramente si es que desde el centro usted traza una paralela hacia el eje de las Y, mire que estamos formando un rectángulo en donde la ordenada del centro, ¿sí? Va a coincidir justamente con este radio, ¿no? Desde el origen hacia ese punto será también radio. Entonces la ordenada es R, ¿no? Entonces tendríamos este caso. Y mire, ahí simplemente de igual forma, ¿no? En la ecuación ordinaria que teníamos hace un momento, en vez de poner K, le está poniendo R. Y ya está la ecuación, ¿sí? ¿Qué tenemos acá abajo? 5. ¿Qué pasa cuando la circunferencia es tangente al eje de las Y? Como tenemos aquí. En ese caso, para empezar, el punto de tangencia es una K, una letra K. Y el centro, mírele ahí, en X tendría entonces el H, valdría R, radio. Por la misma razón que teníamos hace un momento, formaríamos un rectángulo en donde la abscisa tendría el valor del radio y la ordenada tendría el valor de K, que es justamente el punto de tangencia. Y lo mismo, ¿no? Entonces aquí H es R y en la ecuación simplemente en vez de ponerle H le está poniendo R, nada más. Sexto caso, ¿qué pasa si es tangente a los dos ejes? En ese caso, pues H y K van a ser R porque ya no se forma un rectángulo, sino más bien un cuadrado. Entonces ese centro tendría coordenadas RR. Reemplazamos arriba la ecuación ordinaria y nos quedaría de esta forma la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, mire, aquí son casos particulares, pero como le decía, todos estos pueden resumirse de justamente el caso. Si usted conoce bien la primera ecuación que vimos, la ecuación ordinaria, pues no es necesario en realidad analizar cada uno de estos casos, ¿no? Porque simplemente tendríamos que ver cuáles son las condiciones que nos están presentando para ver cuáles son las coordenadas del centro, sobre todo, ¿no? Nada más. Bien, vamos acá. La ecuación general de segundo grado. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la ecuación general? Recuerde que la ecuación general, ¿sí? De nuestra circunferencia, de cualquier cónico, nuestra recta también, se daba cuando igualábamos a cero, ¿sí? Entonces, miren, ahí está la forma de la ecuación general de segundo grado de una cónica, ¿ya? ¿En dónde? ¿Qué debemos recordar? Quiero que observe ahí, tenemos un término B que tiene, que tiene XY, ¿no? El producto XY. ¿Qué podemos decir en esos casos? Cuando existe el término B, se está indicando que la cónica tiene una rotación, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si usted tiene una parábola de este estilo, como estoy dibujando en este momento, ¿sí? Vamos a decir que el eje focal, no se preocupe si todavía no sabe qué es eje focal, ya vamos a ver el día de mañana, es paralelo al eje de las X, por ejemplo. Entonces, en este caso, el valor de B no existe, B es igual a 0. Pero si es que existía el término de B, entonces significa que nuestra parábola va a tener cierta rotación, como la que estoy indicando en este momento, ¿sí? Entonces ya el eje focal tiene cierta inclinación respecto al eje de las X o al eje de las Y, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, este semestre no vamos a ver rotación, ¿sí? Solo vamos a ver en el origen y traslación, nada más. Por eso les decía que vamos a ver tal cual seguramente ustedes observaron, vieron en el colegio, ¿no? Entonces, ese término B en nuestras ecuaciones que vamos a analizar no va a existir, ¿ya? Porque de lo contrario sería una rotación, ¿no? Sería una cónica rotada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver acá. Para empezar, ¿cómo transformaríamos una ecuación ordinaria en una ecuación general? Pues es fácil, ¿no? Mire lo que tenemos ahí. Tenemos la ecuación en la forma ordinaria. Y para transformarla a la forma general, simplemente deberíamos desarrollar los binomios al cuadrado, ¿sí? Y luego términos semejantes. Y nos quedaría la ecuación, como se encuentra acá, mírele, en la forma general, en donde me dice x cuadrado más y cuadrado más dx más dy más f igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes a considerar en esta ecuación de la forma general? Pues que el coeficiente a debe ser igual al coeficiente c. En otras palabras, el número que está con la x cuadrada debe ser el mismo que está con la y al cuadrado, ¿sí? El mismo, con el mismo signo, ¿no es cierto? Y el mismo valor. Pero aquí nótese que le está dando una condición, ¿no? Le dice que A no solo eso, sino también debe ser igual a 1, ¿sí? Bueno, esto en realidad no es necesario para que sea una circunferencia, ¿sí? Pero sí es necesario para que podamos aplicar las siguientes fórmulas que vamos a ver acá abajo,
¿sí? En el caso, ¿no?, de que no era 1, era, por ejemplo, 2x cuadrado más 2y cuadrado y lo que siga, ¿no es cierto?, en la ecuación, pues lo que tendría que hacer es simplemente dividir la ecuación para 2. ¿Sí? Dividimos esa ecuación para 2 y ahí sí, pues ya podríamos trabajar con A y C igual a 1. ¿Cuál es el objetivo de que A y C sea igual a 1? Pues en este caso, miren cómo tenemos acá, tenemos en la ecuación en la forma general, y para el problema de esta ecuación, ¿sí?, suele ser que no nos da directamente información del centro ni del radio, tal cual nos daba la ecuación ordinaria. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de la ecuación ordinaria que me olvidé de ponerle arriba, ¿sí? Y pongámosle aquí. Por ejemplo, digo x menos 3 al cuadrado más y más 1 al cuadrado es igual a 16. Si yo le doy esta información, usted me diría, ¿no es cierto? A ver, esa estructura que tenemos ahí es la ecuación de una circunferencia. Y eso nos da dos datos muy importantes. Nos da el centro y el radio. A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Cuáles serían las coordenadas? Solo con ese dato usted ya podría decirme las coordenadas del centro y también el valor del radio. ¿Cuáles serían las coordenadas del centro? A ver. 3 y 1. Exactamente. 3 y 1. Bueno, cambiémoslo un poquito, ¿ya? Y menos 1, pongámosle y más 1 mejor, ¿ya? Y más 1. Entonces, ¿cómo sería? Sería 3 y menos 1, ¿ya? Siempre debe ser con el signo contrario a lo que está ahí. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando veíamos la ecuación le decía x menos h. O sea que ese menos 3 representa menos h. Entonces, h debería ser el signo contrario de lo que está aquí, ¿no? No sería menos 3, sino más 3. Y lo mismo acá. La fórmula era y menos k. Entonces, aquí menos k es 1, por lo tanto, k sería menos 1. ¿Y el radio? ¿Cuánto sería el radio aquí? 4. Exactamente. Porque el 16 representa el radio al cuadrado, entonces sería 4. Ya está, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces miren que cuando la ecuación está en la forma ordinaria, nos dan rápidamente, ¿no es cierto? Podemos obtener rápidamente los datos del centro y del radio. ¿Cuál es el problema? Cuando nos dan aquí la ecuación en la forma general, como tengo aquí en este momento subrayado, ¿sí? Para empezar, mire que cumple con la estructura de la ecuación de la forma general de la circunferencia, porque el valor de A y el valor de C mayúscula son iguales, es decir, los números que están con x cuadrado y con y cuadrado son iguales, ¿no? Ahora, dos cosas. La primera, para que podamos aplicar las siguientes, para que podamos encontrar el centro y el radio, a partir de esta ecuación de la forma general, lo que tenemos que hacer, como está demostrando ahí, es completar los trinomios cuadrados perfectos. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿ya? Pero cuando A y C son igual a 1, tenemos la ventaja de que con esa completación se deduce estas fórmulas. Mire, para el centro en X menos D sobre 2 y en Y menos D sobre 2. Y para el radio la fórmula que está aquí, ¿no? La raíz cuadrada de D cuadrado más D cuadrado menos 4F sobre 4. Y le decía que cumple con la estructura, no le decía que es una circunferencia. ¿Por qué? Justamente por esta parte del radio. ¿Qué pasa si lo que está dentro de la raíz es positivo? Pues bueno, si es que es positivo, se puede sacar la raíz cuadrada y por lo tanto tendríamos una circunferencia. Pero ¿qué pasa si lo que está dentro de la raíz es 0? Pues ahí representa un punto, ya no sería una circunferencia. ¿Y qué punto sería, por cierto? Sería el centro de la circunferencia. ¿Y qué pasa si es que es negativo? Pues no se puede sacar la raíz de un número negativo, ¿cierto? Nos daría un número imaginario. Por lo tanto, no podríamos graficar esa circunferencia en nuestro sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, que el hecho de que tengamos, ¿no es cierto?, la estructura de la ecuación de la circunferencia no nos garantiza de que tengamos ese lugar geométrico, porque todo va a depender del radio, ¿no? Entonces, mírele aquí, en este ejemplo, le estoy poniendo ahí quién es A. Mírele que no le estoy poniendo B, por cierto, porque se acuerda que era B. B era el coeficiente del término que tiene X y Y. ¿Y cuál era ese término? El que muestra la rotación, ¿sí? Y que nos indica que existe rotación en nuestra cónica. Aquí no existe B. C sería el número que está con la y cuadrado, que es 1, D el número que está con la x, E el número que está con la y F el independiente. ¿Sí? Entonces recordar estos elementos, ¿no? Vamos acá abajo. Bueno, ¿cómo se conoce una circunferencia? Recuerden, ¿no es cierto? La circunferencia entonces se va a determinar mediante su centro y el radio. Usted conoce el centro y el radio y pues ya podríamos plantear la ecuación de la circunferencia. Y recordar también lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Cuando estábamos trabajando en la circunferencia y geometría plana, es que por 3 puntos pasa una y solo una circunferencia, ¿no? Es lo que tendríamos también como otra posibilidad. Bueno, como otra observación, perdón. ¿Por qué se las conoce como cónicas? Entonces, para empezar, mire aquí,
Tenemos dos conos rectos, ¿no es cierto?, que tienen el mismo vértice y que están en esta posición, ¿no?, donde las bases obviamente son paralelas, ¿sí?, y solo tienen el vértice en común. Entonces, ¿qué pasa si usted interseca a uno de los conos con un plano paralelo a la base? Pues la sección que se forma es un círculo, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué pasa si usted interseca a cualquiera de los dos conos con una sección que no es paralela a la base? Esa figurita que se forma ahí se la conoce como una elipse. Esa es una elipse, ¿ya? ¿Y qué pasa ahora si es que en cambio usted le interseca al cono con un plano que también interseque a la base? Pues en esa parte, miren lo que se ha formado ahí, eso se lo conoce como una parábola, ¿sí? Y por último, ¿qué pasa si usted interseca con un plano a los dos conos, ¿sí?, que pasa por las bases? Pues esa figura que se ha formado ahí es una hipérbola, ¿de acuerdo? Entonces, es la razón por la cual a estas figuras se las conoce como cónicas, ¿sí? Que de hecho pues, son todas las que vamos a ver este semestre, ¿no? Pero sin rotación, como les decía, ¿no? Solo en el plano, solo en el origen o trasladada, ¿no es cierto? Nada más, sin rotación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta tal vez? Bueno, ahora sí respondamos la pregunta del compañero que me mandaba el control de lectura. Y por ahí Jocelyn nos pregunta si es que vamos a hacer simulacros, supongo que me está diciendo para el examen. Y sí, este día viernes yo creo que les enviaría ya el simulacro. El problema es que ahí estarían temas que todavía no están viendo, entonces sería bueno que hagan solo los temas que ya vieron, ¿no? Y luego la siguiente semana los que les falta, ¿no? Eso sería para el simulacro. Entonces voy a ver lo que me envió el compañero, ¿sí? Para que veamos cuál era la pregunta. A ver. Entonces, Jefferson nos hace la siguiente pregunta. Dice, la ecuación tal ya representa a una ecuación. No entiendo. A ver, a una ecuación. No, esa sí está mal. Lo del radio. No A ver, entendí. y el radio igual a 3.2. Ya, tenía que sacar la raíz cuadrada de 12, ¿no? Así sería el radio. Sí, pero sí le saqué Y no le hizo válido. ¿Cuánto es raíz de 12? 3. 3,46 mismo. ¿Será que le aproximaron? 3.46 y cuánto más. Y que a mí me parece lo mismo y lo que sucede es que en la respuesta dice que es con punto y no con coma. Y yo también puse con coma. Ah, sí, es con punto, Inge. Es con A mí sí punto. me salió correcto y es con punto. Es que es por el punto, entonces ya. Chuta. Ya, bueno. Bueno, es una ecuación. Bueno, es una Pero pregunta. dije Sí. que todas de ahora en adelante, que así mismo cuando sea de introducir valores con decimales, se debería poner con punto. Es una buena pregunta y la verdad es que me parece extraño porque en el sistema siempre le pone con punto coma. Bueno, a menos de que le especificaba. No sé si en el ejercicio le especificaba, le decía que ponga la respuesta con punto. No, Inge, por No me acuerdo, ejemplo, no. eso sí es muy confuso porque en los puntos anteriores, por ejemplo, hasta geometría del espacio, solo servía con coma y ahora solo acepta puntos. Entonces, eso sí sería un punto de preguntar para el examen. Ya, sí, justamente eso les iba a comentar, porque para el examen van a haber preguntas programadas en Java. Entonces, ese tipo de preguntas, según lo que recuerdo y según lo que ustedes debieron haber hecho también, acepta solo el punto. Sí, le acepta al punto nomás como respuesta. Entonces, pero de todas maneras, a la persona que iba a hacer esa parte del examen, yo le había preguntado y me dijo que sí les va a poner las indicaciones, o sea, sí le va a poner, ingresará la respuesta con punto o con coma, ¿no? O sea, le va a decir con qué tiene que ingresar. Sí, entonces en el examen, en ese aspecto, no se preocupe, ¿no? Ahora, en el peor de los casos, ¿no? Que justo en el examen ahí hubo, solo por este problema, por el cómo el apunto le puso 0 en el ejercicio, sí, yo accedería, ¿no? Sí le podría ayudar un poco ahí. Pero ahora, si yo veo que le está diciendo, ¿no? El enunciado le está diciendo, verá, ingresará con punto, y usted necio ingresó con coma, ahí sí ya no puedo hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, leerá, por favor, bien todo, ¿no? Solo si es que veo que existe ambigüedad, ahí sí les podría ayudar, ¿no? Entonces, leerán, ¿no? A ver, Jefferson, sí le podríamos ayudar, pero la verdad es que no creo que le suba mucho, ¿sí? Pero sí, sí le podemos ayudar. No sé si le parece el día, me recuerda a este caso
en el Excel mejor, ¿ya? Porque supongo que muchas personas tienen este problema, ¿sí? En el control de lectura. Entonces envíeme un mensaje, ¿sí? Con el número del control de lectura y el problema, ¿sí? Para acordarme y ponerlo en el Excel, ¿ya? Pero sí, la Ya, respuesta sería la raíz cuadrada de 12, ¿no? ya, pero Sí. lo que me dijo que lo especifique, ¿en este momento lo hago o el día del Excel? No, no, hoy mismo, ¿no es cierto? Porque luego usted se olvida, yo también voy a olvidarme, entonces mejor hoy mismo, ¿no es cierto? Mándelo Ya, nomás ahí. ¿Ya? ¿Alguien más? Entonces sí, yo sé que existe ese tipo de confusiones, pero esperemos que... Bueno, pero la persona que me dijo que iba a hacer eso, me dijo que sí iba a poner eso, porque yo también le decía eso, ¿no? Porque ya me preguntaron en otro curso lo mismo. Sí, pero sí, esperemos que hagan eso, ¿no? Bien, vamos a ver ahora sí ejercicios entonces. Y aquí tenemos un ejercicio resuelto. Nos daban las coordenadas de un triángulo, los vértices, perdón, las coordenadas de los vértices de un triángulo de A, B y C. Y le pedí encontrar la ecuación del círculo inscrito, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto? Sufriendo ahí, la mayoría decía, ¿qué era eso del círculo inscrito, ¿no es cierto? Recuerden el círculo inscrito, círculo que es tangente a los tres lados del triángulo, ¿no es cierto? ¿Cuál era el centro de ese círculo? Era el incentro, entonces había que sacar el incentro primero. Entonces, ¿cómo sacamos el incentro? Mírele aquí, si le ve lo que hicimos, usamos lo que aprendimos el día de ayer, el método de las distancias, para no complicarnos la vida mucho, ¿no es cierto? Entonces le recomiendo que si usted quiere practicar eso de las distancias, mire este ejercicio. Aquí está, mire, estamos planteando distancia 1, distancia 2, igualamos, mire con los respectivos signos, y mire que en 2 pasos sacamos la ecuación de la bisectriz, así de rápido, ¿sí? Lo mismo para la ecuación de la bisectriz CI. Mire, 2 pasos y sacamos la ecuación de CI. ¿Y para qué queríamos sacar la ecuación de las dos bisectrices? Porque recuerde que el centro de este círculo inscrito, como le decía, es el incentro. Entonces luego hicimos un sistema de ecuaciones y sacamos el incentro, el punto I. Luego el problema era sacar el radio. Entonces les decía, a ver, ¿cómo sacan el radio? Y ahí recordaban, ¿no? Decían, a ver, ¿cómo podemos hacer una construcción? Decían, hagamos el radio desde el centro hacia el punto de tangencia. Y les decía, sí, muy bien. ¿Por qué? Porque recuerden que en esa construcción decíamos que aquí se forma 90 grados, ¿no es cierto? Entonces era distancia punto recta. Entonces ellos aplicaron distancia punto recta, obviamente con el valor absoluto, ¿no es cierto? Porque es un segmento. Y luego, miren, con ese centro y con ese radio, ya era fácil, ¿no es cierto? Fue muy fácil encontrar ya la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria. Solo había que reemplazar x menos h, donde ¿quién es h? Es la x del centro, que sería en este caso el incentro, 4. Y k sería 2, ¿no? Entonces, mire, x menos 4 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Pero el radio era raíz de 10 al cuadrado, 10, entonces. ¿Sí? Sería bueno que revise este ejercicio entonces, ¿sí? Después de esta clase, ¿no? Vamos acá. Otro ejercicio acá. Un ejercicio de hecho un poco más complicado. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Mire, nos daban dos rectas, L1 y L2, paralelas, ¿sí? Y nos daba también un punto que pertenece a la recta, a la circunferencia, perdón, ¿ya? Y nos decía que encontremos la circunferencia que es tangente a L1 y L2 y que pasa por el punto A. Entonces, ¿cómo hicimos aquí? Pues bien, aquí un estudiante de ese curso me dijo, como tenemos las dos rectas que son paralelas y que son tangentes a la circunferencia, la distancia entre esas dos rectas sería el diámetro, o sea, sería 2 veces el radio. Está muy bien, ¿no es cierto? Y en la anterior clase también ya les indiqué cómo se saca la distancia entre dos rectas paralelas. ¿Sí? Entonces les dije, saquen el punto de corte y luego distancia punto recta, se acabó. ¿Se acuerdan? Entonces es lo que hicimos aquí, ¿no? Primer paso, sacamos el radio. Distancia entre un punto y una recta entre el punto A y la recta L2. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que hicimos aquí? Mire, nosotros sacamos la ecuación de la recta L3. Entonces aquí la pregunta es ¿por qué? Y es muy parecido al ejercicio que hicimos también el día de ayer. Encontramos este lugar geométrico. Para empezar, si L1 y L2 son tangentes, ¿no es cierto? La recta L3, sí que es paralela a estas rectas, debería pasar por la mitad de estas dos rectas L1 y L2. Es decir, obligatoriamente debería pasar por el centro. Entonces nosotros lo que hicimos fue plantear la ecuación, ¿sí? De este lugar geométrico, de L3. ¿Para qué? Como el centro pertenece a L3, entonces podríamos reemplazar las coordenadas del centro en L3. En vez de X y Y, póngale HK, que fue el tercer paso. ¿Sí? Una ecuación, dos incógnitas. ¿Cuál es la segunda ecuación? Pues debemos usar el punto A, ¿no es cierto? La distancia del centro al punto A, ¿sí? Que es el cuarto paso, es el radio, que ya tenemos. Y mire, tendríamos dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Y con ello ya sacamos H y K, ¿sí?
Y como ya teníamos el radio, simplemente escribíamos la ecuación. Sí, así de fácil. Bueno, no, este sí fue un poquito más complicado, ¿no es cierto? Porque aquí sí tenían que razonar bastante, ¿no es cierto? Un poco más, especialmente en esta parte de L3, ¿no? Ver cómo sacar una ecuación que contenga al centro, ¿sí? Entonces también sería bueno que revisen este ejercicio. ¿Qué más? Luego ya le bajamos un poco el nivel, ¿cierto? Y teníamos aquí dos ecuaciones en la forma general. Y la idea era que ellos tenían que comprobar que las dos circunferencias eran ortogonales. ¿Qué es eso de ortogonales? ¿Se acuerdan? Pues que los dos radios de estos triángulos deben ser los catetos de este triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, como mire, teníamos la ecuación en la forma general y como A y C son igual a 1, usamos directamente las fórmulas del centro y del radio. Y con ello, pues ya podíamos simplemente aplicar Pitágoras para ver si se comprueba o no que son ortogonales, ¿no? Esos fueron los ejercicios que hicimos con el otro curso. Vamos con ustedes acá en cambio. Ya, vamos con el ejercicio número 15. ¿Sí? Copie por favor ese enunciado e intente hacer el gráfico. Y lo que dice ahí, hallar, eso bórrele, no es parte del ejercicio. ¿Ya? Entonces copie e intente hacer el gráfico. Mírele qué nomás podría hacer. Ya, trabajemos por favor. Bien, vamos a ver entonces. Seguramente, ¿cierto? Hicieron el plano cartesiano. Y apenas vieron esa ecuación, usted tiene que estar diciendo, esta es una circunferencia, ¿cierto? En su forma ordinaria. Vamos a poner aquí la ecuación. Dice, de hecho es la forma canónica, ¿no? X cuadrado más y cuadrado es igual a 50. Y solo el hecho de tener esta ecuación ya nos da información valiosa, ¿no? Porque la ecuación, bueno, la ecuación se puede decir la verdadera, ¿no es cierto? La más general en la forma ordinaria es esta, x menos h al cuadrado más y menos k está y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Esa era la ecuación en realidad, la que se deduce, ¿no es cierto?, de la definición. Y aquí tenemos esta ecuación, que ya nos está dando información entonces, ¿no? ¿Qué información está diciendo? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Cuál es el centro y cuál es el radio?
El centro no sería 0, 0. Perfecto, el centro sería 0, 0, es el origen de coordenadas. ¿Y el radio? 7,07. 7,07. La raíz de 50, ¿no es cierto? 7,07. Voy a ponerle como raíz de 50, ya. Pongámoslo así, por el momento. Ya. Luego, si necesitamos los decimales, le cambiamos. Muy bien, entonces, ¿cómo sería el gráfico? A ver, el gráfico nos quedaría algo parecido a esto, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos una circunferencia, círculo rojo, y más o menos, ¿no es cierto? Nos queda justo ahí. Ya. El centro, entonces, justo coincide con el origen, ¿sí? Ya está. Bien. Y además de eso dice que tenemos el punto medio de una cuerda, que es el punto M. Vamos por acá, el punto M de coordenadas menos 2, 4. ¿Ya? ¿Sí? Ese es el punto medio de una cuerda. ¿Ya? Y dice encontrar la ecuación de esa cuerda, justamente, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, voy a dibujar la cuerda. Sí, sería algo parecido a esto, ¿no? ¿Ya? Y ahí tenemos el punto M, que resulta que ha sido el punto medio, ¿no es cierto?, de nuestra cuerda. Pongamos el nombre de la cuerda, pongamos la cuerda AB, póngale. Vamos a con color verde igual. A ver, pongamos la cuerda AB. ¿Ya? Y M, pues es el punto medio, entonces aquí tendríamos que AM tiene la misma medida que MB, ¿no? Y tenemos el punto M. Ya. Hasta ahí entonces. A ver. Quiere encontrar la ecuación de AB. Ideas para encontrar la ecuación de AB. ¿Qué haríamos? ¿Qué podrían plantear para encontrar la ecuación de AB? Sacar la pendiente entre M y C y usar la pendiente perpendicular ya con la fórmula para el punto M. Excelente, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no es cierto? Javier está muy atento, ¿no es cierto?, a las propiedades que vimos en geometría plana. Porque miren lo que tenemos aquí. ¿Qué pasaría si hacemos la construcción CM? ¿Se acuerda que aquí había una propiedad muy importante? ¿Qué teníamos? Pues que cuando usted hace esta construcción, ¿no es cierto?, este CM es parte de una mediatriz, ¿no es cierto?, de la mediatriz de la cuerda AB. Entonces, el ángulo CMB mide 90 grados. ¿Y por qué Javier está enfocado en eso? Pues porque Javier dice, verán que AB ya tienen un punto, les hace falta la pendiente. ¿Y cómo sacamos la pendiente de AB? Fácil, saque la pendiente de MC y luego podemos sacar la de AB. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Vengo por aquí. 2. Digo, la pendiente de MC, ¿cierto? Ya podría sacarle. A ver, vamos a ver bien. Pendiente de MC es Y de M, ¿cierto? Menos Y de C sobre X de M menos XM. Si reemplaza eso, ¿cuánto les da? Ya menos 2, ¿no? Ya está. Y ya tenemos la pendiente de MC y luego Javier nos dice, vean, con esa pendiente de MC ya puedo encontrar la pendiente de AB, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Pendiente de AC por la pendiente de AB es igual a menos 1, ¿cierto? ¿Por qué sea esto? Pues porque AC es perpendicular con MC, ¿no? Era la propiedad que teníamos en geometría plana. Pues con ello ya puedo encontrar la pendiente de AB. ¿Cuál es la pendiente de AB? Es igual simplemente a 1 medio, ¿no? Y miren que ya tenemos el punto M y la pendiente de AB. Entonces simplemente aplico punto pendiente. Y menos Y1 igual a pendiente que multiplica X menos X1, ¿no? ¿Quién es X1 y Y1? Las coordenadas del punto M, por lo tanto nos quedaría Y menos 4 es igual a la pendiente, que es 1 medio, sobre X menos el X1, que sería menos 2 más 2, ¿no? Luego dejémosle en la forma general, nos quedaría X, 2Y pasa a restar, menos 2Y, y luego nos quedaría cuánto, menos 8 más 2, menos 8 menos 2, y luego pasa al otro lado, más 10, ¿no? Y estaría bien la respuesta que está ahí, ¿sí? Sí, entonces esa sería la forma de encontrar nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Entonces miren que fue importante recordar esta propiedad, ¿no es cierto?, de las cuerdas y la mediatriz de esa cuerda, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Bien, vamos con otro ejercicio entonces, ¿no? Voy por acá. Ya. Entonces, copie este enunciado e intente hacer el gráfico. Mírele cómo podría plantear el gráfico primero, ¿ya? Vamos, trabajemos aquí. Y aquí vamos a tener algo un poquito... A ver, ya, mire, tangente al eje Y, dice, ¿no es cierto? Entonces es uno de los casos especiales, ¿no? Entonces, mire ahí, ese caso especial, ¿cómo nos quedaría, no?
Vamos, trabajen ahí, por favor. Copie e intente hacer el gráfico. Bien, vamos a ver entonces. A ver, dicen, la ecuación de circunferencia es tangente al eje Y en el punto S, 0, menos 3, dice, ¿no? Póngale por ahí entonces un punto 0, 0 y 3, perdón, no menos 3, 0 y 3. Y pasa por el punto T, menos 2, menos 1. Pongamos por acá abajo el punto T, menos 2, punto y coma, menos 1. ¿Ya? Y ahí tenemos una circunferencia, ¿no? Pongamos con color rojo. Entonces, ¿cómo sería esto? Algo así sería, ¿no? A ver, ya, algo así, ¿no? Bueno, no estaría del todo bien, ¿no? Más parece una elipse. Sí, a ver, ahí está mejor, ya. Entonces tenemos ahí el punto S y tenemos por ahí el punto T también, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿qué más podríamos decir aquí? A ver, analicemos. Entonces, queremos encontrar la ecuación de esta circunferencia. Seguramente por aquí está el centro, ¿sí? Coordenadas HK. Pero, ¿cierto? Usted ya vio los casos especiales, ¿no? O, bueno, si no vio los casos especiales, como le mencionaba, simplemente analizando, ¿sí? Las coordenadas del centro ya podríamos encontrar la ecuación de este caso, ¿no? Entonces, para empezar, dibujemos, bueno, voy a copiar en este caso lo que teníamos arriba, que sería el caso de la ecuación ordinaria, ¿no? Que es el mismo, ¿no? Porque es una circunferencia. Entonces, ya, primer paso, ahí está, esa debería ser la ecuación de nuestra circunferencia. ¿Qué nos hace falta entonces? Nos hace falta el centro, las coordenadas HK y el radio, como decíamos, ¿no es cierto? Son los elementos importantes, primordiales para encontrar esta ecuación. Bien, entonces, ideas, a ver, ¿qué podríamos decir de ese punto C? Vamos con lo más fácil. ¿Cuánto es K? ¿Cuál es el valor de K? Tres. Exactamente, es 3, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les dije justo ese punto de tangencia, verán que es 3? Es K, perdón, ¿no es cierto? Entonces K es 3. ¿Ya? ¿Y cuánto sería H? Justo ahí tenemos un H, ¿no es cierto? Y miren, sería como que algo, tendría que ver algo, ¿no es cierto? La distancia entre el centro y el punto S. ¿Qué sería eso? ¿Cuánto sería H entonces? ¿Cuánto será ese H? Desde el punto S hasta el centro. ¿Cuánto mide eso? Bueno, ¿Perdón? ¿Cuánto? dos.
Eso, radio, ¿no es cierto? Es el radio, muy bien. Porque miren, del centro a ese es el radio. Pero aquí viene la cuestión. Muchos me dirán, H es el radio, entonces. Sí, que como valor, tal vez sí. Pero mírele que H, ¿no es cierto? En este cuadrante es negativo, ¿no es cierto? Porque aquí el semieje de las X, ¿no es cierto? Son las coordenadas negativas. Entonces, no sería HR, sino cuánto. Y el radio siempre es un valor positivo, es un segmento, ¿no es cierto? Por lo tanto, no sería R, sino cuánto sería. Sería menos R. ¿Sí? Menos R. Porque si el radio vale 5, por ejemplo, usted no puede decirme que en este cuadrante el valor de H es 5, porque aquí H es negativo. Entonces sería menos 5 en realidad, sería menos el radio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que le decía que esto es más análisis en realidad, ¿no es cierto? Usted tiene que analizar y ya está. Analizó esto, ahora sí, vamos acá arriba, entonces. Digo, segundo paso. Entonces, pongamos lo que acabamos de encontrar, ¿no? H debe ser igual al menos el radio, ¿no es cierto? Y K, ¿no es cierto? Debe ser igual a 3. Todo esto por el gráfico. ¿Ya? Y con esto, pues, ya podríamos hacer algo, ya podríamos plantear algo muy importante. ¿Qué podríamos plantear? ¿Cómo seríamos el punto T? A ver, ¿qué podrían hacer para usar ese punto T? El punto T pertenece a la circunferencia, por lo tanto... Se puede reemplazar en la... Se puede reemplazar. Exactamente, podemos reemplazar en la ecuación en donde está la X y la Y. ¿Sí? Entonces voy a copiar aquí. Control C, Control V, ¿no es cierto? Y en vez de poner X y Y, van a poner las coordenadas del punto T. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los quiero? En vez de X, le pongo menos 2, ¿cierto? H. Dice menos H, pero ya en el segundo paso decíamos que H es menos R. Entonces sería menos R, sería más R, ahí, ¿no es cierto? Ley de signos. Más Y. ¿Quién es Y? Es la ordenada del punto T, estamos reemplazando, sería menos 1, menos K, pero K es 3, entonces sería menos 3 al cuadrado es igual a R cuadrado. ¿Sí? Es lo que tendríamos en este caso, ¿no? ¿Cuál sería la justificación? Pues simplemente el punto T pertenece a la circunferencia. Por lo tanto, satisface la ecuación número 1, ¿no? Y mire que gracias a eso yo ya puedo sacar el radio, porque ya tengo una ecuación con una sola incógnita. Y seguramente el radio me va a dar un valor positivo, ¿no? Porque puede que uno de ustedes, donde estaba H, le ponga R. ¿Sí? No menos R, sino R. Que en sí podría estar bien, ¿no? Pero recordando siempre lo que les mencioné, ¿no? Que H en realidad es negativo. Y si usted hacía eso, tal vez le podría dar el radio negativo, ¿no? ¿Qué tenía que ser ahí? Pues el valor absoluto, porque es un segmento, ¿no? Pero para que no tenga ese tipo de complicaciones, mejor hacemos directamente con este análisis que hicimos aquí, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cuánto le sale el radio? ¿Alguien nos ayuda? 5. 5, dice el compañero, ya está. Ya tenemos el radio. Y como ya tenemos el radio, pues ya tenemos todo. Porque, mírele, H, ¿qué era H? En el segundo paso decíamos que H es menos R. Entonces H sería menos 5. Ya tenemos H, ya tenemos K, ya tenemos el radio, ya tenemos todo, ¿no es cierto? Simplemente hay que reemplazar. Entonces voy acá, ¿no es cierto? Copiemos lo que está en el primer paso y a reemplazar, ¿no es cierto? Entonces X menos H. ¿Quién era H? Era menos 5, pero como está aquí menos, sería más 5, ¿no es cierto? Más Y menos K. ¿Quién es K? 3, póngale 3. Es igual a R al cuadrado. ¿Quién es el radio? 5 al cuadrado, 25. Y el ejercicio está resuelto. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí estamos usando uno de los casos especiales, ¿no? Y como puede observar usted, esto es más análisis, ¿no? De lo que les había dicho, ¿no? De ver cuáles serían las coordenadas de un punto, ¿sí? Que en este caso sería el centro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Inge, en esa fórmula general simplemente se le reemplazaría la emergencia, ¿verdad? Pero en la forma que me dijo, esta es la forma ordinaria, ¿no? No la general. Sí, en la forma ordinaria simplemente se reemplazan los puntos de tangencia que nos dé el ejercicio. O es específicamente en este ejercicio. Claro, es específicamente en este ejercicio, ¿no? O sea, los puntos el punto de tangencia, el punto S, que es 0 y 3, solo nos da información del valor de K, por cierto, ¿no? No nos da información del valor H. ¿Sí? Si fuera tangente al eje de las X, nos da información solo respecto a H, en cambio, porque el punto de tangencia ahí sería H.
¿sí? Entonces, de hecho, creo que sí les puse yo. Eso no estaba en el PDF, pero yo les aumenté. Eso también aumentará, le voy a revisar luego el PDF. Mírenle aquí. Yo lo aumenté ahí. Si le ven, le puse una H. En el punto de tangencia, ese es el corte en H. ¿Ya? Y mírenle acá lo mismo. En Y, ese es el K. Si yo le aumenté esta parte. Si aumentarle a usted también o luego revisa aquí, ¿no? Si es que se va a olvidar lo que estamos haciendo en ese caso. ¿Ya? Entonces, anótele ya entonces, por si acaso. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez de este ejercicio? Ya, vamos con otro ejercicio entonces. Copie por favor este enunciado, ¿sí? E intente ver qué nomás podría ser, ¿ya? 2 minutos para que haga eso. Copie y mire lo que tenemos ahí. Bien, vamos a ver entonces, ¿qué tenemos en este ejercicio? A ver, tenemos aquí un círculo, ¿no es cierto? Tenemos la ecuación de esa circunferencia, pero, mírele, ya no está escrita en la forma ordinaria, como teníamos hace un momento. Si esto está escrita en la forma general, está igualada a 0, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos tenemos aquí. Solo para recordar, ¿no? ¿Quién era A? A era el número que está con la x cuadrado. ¿Quién era B? B era el número que está con XY, con el término que tiene XY. Pero mire que aquí no existe ese término porque este término nos daba la rotación, ¿no? Y aquí no existe rotación. Entonces, B no existe aquí. ¿Quién es C? C es el número que está con Y al cuadrado. ¿Quién es D? D el número que está con la X, que es el -2. E el número que está con la Y, que es el 4. Y F el -20, el independiente. ¿Sí? Con esa información deberíamos ser capaces ya de encontrar el centro y el radio, ¿sí? Y para eso tenemos dos opciones, ¿no? Como les mencionaba, la primera, usar las fórmulas. Si es que A y C son iguales a 1, ¿sí? Y por cierto, ¿cómo nos damos cuenta de que esta es una circunferencia? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál era esa condición para que esto sea una circunferencia? Porque en su prueba, ¿sí? Cuando ya veamos parábola, elipse y hipérbola, solo le va a decir, dada la cónica,
no le va a decir dada la circunferencia. Y usted tiene que darse cuenta de si es una circunferencia, una parábola, qué es. ¿Cómo se dan cuenta de que es una circunferencia? A ver, o posiblemente una circunferencia. A y C tenían que ser iguales a 1. Ya, muy bien. A y C tienen que ser iguales, nada más, ¿sí? Puede ser 2x cuadrado y 2y cuadrado, ¿sí? Para aplicar la fórmula, ahí sí deben ser igual a 1, ¿no? Pero basta con que A y C sean iguales, ¿sí? 3x cuadrado más 3y cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Lo demás no importa, ¿sí? Pero eso es la estructura de una posible circunferencia, porque recuerden que tendríamos que sacar el radio para ver si es que existe o no la circunferencia. Ahora, el compañero nos decía que debe ser igual a 1. Eso, en cambio, es para poder aplicar las fórmulas que vamos a ver a continuación. Si es que no son igual a 1, si es que fuera 3x cuadrado más 3y cuadrado, pues el primer paso sería dividir a toda la ecuación para 3 y luego sí aplicar las fórmulas, lo que vamos a hacer en este momento. ¿Cómo se encontraba el centro? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuáles eran las fórmulas del centro? Fácil, ¿no es cierto? Era menos d sobre 2, ¿no es cierto? Y en y era menos d sobre 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían las coordenadas del centro? A ver, mírenle ahí. ¿Quién es D? D es menos 2. Sería menos 2 dividido para 2 a 1 sería, ¿no es cierto? Luego, dice acá, menos D sobre 2 en Y. ¿Cuánto es D? Es 4, sería menos 4 para 2, menos 2. ¿Qué significa esto? Pues que H es 1 y que K es menos 2. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Cómo sacamos el radio? Vamos a ver, segundo paso. Radio es igual, ¿no? Era la raíz cuadrada ¿de qué? En el numerador era d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f sobre 4. ¿Sí? Entonces, ya ahí sí quiero que usted reemplace. Reemplace, mírele cuánto le da el radio, por favor. Entonces, mírele ahí, ya tenemos la notación de qué representa cada uno de esos coeficientes, ¿no? A ver, ¿cuánto les dio? ¿Quién nos ayuda? A ver, ¿qué pasó? ¿Tuvieron algún problema ahí? D cuadrado más D cuadrado menos 4f sobre 4, ¿no? 5 medio ingeniero. 5, ya, muchas gracias, compañero. Ya está, ¿no es cierto? Todos deberían estar trabajando ahí, por favor. Practicará ahora, ¿no es cierto? No en la prueba. Sí, ahora tiene que practicar esto para que en la prueba ya sepa bien cómo encontrar estos valores. Ya. Entonces, repito, esto se puede hacer porque, vamos acá arriba, solo porque A es igual a C y esto es igual a 1. Solo por ello se puede hacer estas dos fórmulas, ¿no? Si no son iguales, pues primero tengo que transformar A y C igual a 1, es decir, tendremos que ir a toda la ecuación para ese valor y luego se aplican las fórmulas, ¿no? Entonces, mire, gracias a esa información, vamos a poner aquí, mire el centro, ya tenemos de coordenadas 1, menos 2, ¿sí? Y tenemos que el radio mide 5, C es 5, y DC acá también sería 5, ¿no? Ya está, perfecto. Y quiere encontrar la superficie de ABED, eso significa lo que está ahí, ¿no? Superficie de ABED, todo lo que estoy mostrando. ¿Ya? ¿Cómo encontramos esa superficie? A ver, vamos a ver. De hecho, ese debería ser el primer paso, ¿no? Pero bueno, ya no lo pusimos. Dígame usted, a ver, ¿cómo plantearía esa superficie? Superficie de ABED. ¿Qué sería igual? Bueno, solo planteen, ¿no? Plantea y dígame cómo podrían sacar esa superficie. A ver, ¿cómo les quedaría el planteamiento de esa superficie? Podría ser del...
Del cuadrángulo que es E y las secciones circulares. A ver, disculpe, ¿puede repetirme otra vez? No entendí. Cuadrilátero, lo que me dijo. Sí, el cuadrilátero ABCE y las secciones circulares. Y los sectores circulares, los segmentos circulares serían, ¿no? ¿Eso? Sí, puedo hacer eso. Muy complicado, pero sí, se va a demorar bastante. Entonces debemos buscar otra forma. A ver, busquemos otra forma un poquito más fácil. El área El área del semicírculo menos el sector circular. Segmento circular AB. Perfecto. Esa es la más rápida, ¿no es cierto? Al semicírculo, mire, a la mitad de ese círculo, le restamos el segmento AB y ya está. ¿Sí? Y va a ser fácil porque el semicírculo ya podemos sacar porque ya tenemos el radio. Debemos trabajar solo en el segmento circular. Entonces vamos a poner aquí, ¿cómo sería? Superficie del semicírculo, ¿sí? DE menos la superficie del segmento circular AB. ¿Ya? Vamos a ver, pongamos estos datos para que podamos aquí analizar qué nomás necesitamos. Entonces, primero dice, el semicírculo DE. ¿Cómo sería el semicírculo? La mitad del círculo, ¿cierto? La superficie de un círculo sería pi por radio al cuadrado, póngale ahí pi. Por el radio al cuadrado, que en este caso era 5, póngale entonces por 5 al cuadrado. Pero como es la mitad, sobre 2. Menos el área del segmento circular AB. ¿Cómo era esa fórmula? ¿Se acuerda? Era radio al cuadrado, sería 5 al cuadrado, sobre 2, que multiplica aquí. Era pi, póngale ahí pi. Por el ángulo central, ya vamos a graficar ese ángulo central, pongámosle por el momento alfa, sobre 180 y menos el seno de alfa. ¿Sí? Entonces, grafiquemos ese ángulo central. Entonces, claramente, tenemos que hacer las construcciones CA y CB, ¿no? Y ahí está nuestro ángulo central, el ángulo ACB. Ahí está el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, nótese que este ejercicio se ve solucionado al encontrar el ángulo alfa. Si tenemos alfa, reemplazamos aquí en el tercer paso y el ejercicio está resuelto. Bien, entonces, trabajemos para sacar ese ángulo alfa. A ver, ideas para sacar alfa. ¿Qué haríamos primero? Piénsela y a ver, ¿qué haríamos para encontrar ese ángulo alfa? Claramente el ángulo alfa estaría solucionado en el triángulo ABC, ¿no? Y en el triángulo ABC ya tendríamos dos datos, porque AC sería un radio 5 y CB también es un radio 5. Nos hace falta un dato más en el triángulo ABC y esto está resuelto. Entonces, ¿qué haríamos? Ley de cosenos. Sí, pero para la ley de cosenos nos hace falta un dato, ¿no? Que sea el lado AB, de hecho. Por ahí debería ir la cosa. Debemos buscar cómo sacar AB. ¿Qué le parece si usamos el dato que nos... Sí, Justin. No podríamos sacar la distancia de C a F y ahí podríamos sacar EF y ahí sí con esa con las cuerdas secantes a la circunferencia podemos sacar. Exactamente, secante. Muy bien, ¿no es cierto? Tal cual nos dice Justin sería el procedimiento. Muy bien. Dice Justin, verán que no están usando el punto F. Sí, que era justo lo que les iba a preguntar. Y mire ahí, podemos sacar la distancia desde el punto C hasta F. Toda esa distancia ya puedo sacarla. Distancia entre dos puntos. ¿Cómo sería? Venga por acá, diga. CF es igual. Raíz cuadrada, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de ¿qué? Sería de XC, bueno, XF, menos XC al cuadrado, más lo mismo pero con Y. Y de F menos Y de C al cuadrado. ¿Sí? Haga eso. Como YF y Y de C son iguales, seguramente nos queda 11 la respuesta. ¿Ya? Entonces, todo ese segmento mide 11. Y como decía Justin, ¿no es cierto? Si tenemos ese CF, ya podríamos tener también el segmento EF. Póngale ahí entonces, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto le da ese segmento EF? Sería la resta, ¿no? Sería 11 menos 5. ¿Sí? Porque CE es un radio, mide 5.
Todo esto mide 11, sería 11 menos 5, y esto es igual a 6. Ya está. Ya tenemos este valor que mide 6, entonces pongamos acá también 6. Y luego, ¿no es cierto? Justin, bien atento, nos dice, verán que luego también no están usando el 7. Entonces tienen que usar ese dato del 7. ¿Cómo van a usar? Secante, secante, nos dijo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, desempolvemos ahí el formulario de circunferencia. Veamos cómo era secante, secante. ¿Qué era eso? Era, a ver, toda la secante, ¿no es cierto? O sea, desde F hasta D. ¿Cuánto es desde F hasta D? Sería 5 más 11, que sería 16. Por la parte externa de la secante, que sería EF, es decir, 6. Esto es igual a ¿quién? A toda la otra secante, que sería FA, dejémosle como FA, multiplicada por su parte externa, que es 7. Ya está. Sacando secante, secante. Y con eso, ayúdeme sacando FA, por favor. Y obviamente, si ya tengo FA, también tengo AB. ¿Sí? Saque FA, por favor. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le dio FA, por favor? 13,71. 13,71, mis compañeros. Ya está. Si FA es 13,71, pues para sacar AB tendríamos que restarle 7, ¿no? Sí, entonces AB sería 13,71 menos 7, es decir, 6,71. ¿Ya? Y si ya tengo AB que es 6,71, ahora sí nos sirve, ¿no es cierto?, la idea de la señorita que nos decía al comienzo, cómo sacar el ángulo alfa, que sería con una ley de cosenos en el triángulo ABC. Entonces póngale sexto paso. ¿Cómo sacamos el ángulo alfa? Ley de cosenos en el triángulo ABC. Sería entonces 6,71 al cuadrado, ¿cierto? Es igual a ¿quién? Sería 5 al cuadrado más 5 al cuadrado menos el doble producto de 5 por 5 por el coseno de ese ángulo central que le hemos llamado alfa. ¿Ya? Justifiquen ahí ley de cosenos, ¿no es cierto?, en el triángulo ABC. ¿Ya? Y con eso pues ya tenemos el ángulo alfa. Y si ya tenemos el ángulo alfa, ya tenemos también la superficie, ¿no? Porque la superficie decíamos que está solucionada cuando usted tiene el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejarle aquí solo expresado que ya tenemos alfa, ya tenemos la superficie entonces, ¿no? Así, ¿no es cierto?, se puede resolver este tipo de ejercicios. ¿Alguna pregunta tal vez? Inge, también se podría sacar ángulo B, el ángulo de B con ley de cosenos en el triángulo CBF y después, porque obviamente es una línea recta y es 180 grados, Muy sacar bien. sacar el otro ángulo de sumatoria y ya también saldría el ángulo alfa. Sí, excelente, muy bien. Miren la idea de Aiden, ¿no es cierto? Nos dice el triángulo, observen el triángulo CBF. Sí, de hecho, sí, tiene razón. Solo necesitamos sacar el 6, ya no necesitamos sacar la B. Excelente, tiene razón, era más rápido hacer esa forma. Porque podríamos haber sacado la medida del ángulo CBF, ¿no es cierto? Porque ya teníamos el 6, ya teníamos todos los lados de ese triángulo, luego el suplemento, ¿sí? Que sería el ángulo CBA, y con eso sacábamos el ángulo alfa. Tiene toda la razón, sí, muy bien. De hecho, esa fórmula nos evitábamos un paso, ¿no? Nos evitábamos el paso de la secante, secante. Sí, muy bien, Aide. Sí, está bastante bien así también, ¿no? ¿Alguien más? Ya. Vamos a tomarnos un pequeño receso de 5 minutos, ¿sí? Para continuar con estos ejercicios. Ya son 7:15, 7:20 y comenzamos con más ejercicios, ¿ya? ¿Alguna pregunta previo al receso? Ya, entonces 7:20 comenzamos con más ejercicios, ¿no?
Bien, vamos a ver entonces. ¿Cómo les fue? ¿Alguna novedad tal vez que se le ocurrió? ¿Alguna pregunta en el proceso? ¿No? Ya. Vamos entonces, continuemos con los ejercicios, ¿no? Vamos por acá. Ya. Otro ejercicio. Y nuevamente un ejercicio. Sí. En las pruebas o en los exámenes no habría esa ambigüedad, como por ejemplo que nos pidan un vértice de un triángulo y que haya dos respuestas posibles, ¿verdad? No debería haber, ajá, no debería haber. Sí, no debería haber. Y si es que hay, pues obviamente. Bueno, pero no, yo estoy casi seguro que no va a existir esa ambigüedad. Sí, hasta ahora la verdad es que en todas las pruebas que he tomado el anterior semestre y este semestre nunca me ha pasado por suerte. Sí, porque sí he escuchado que a algunos profesores justo les ha tocado un ejercicio mal planteado o algo. Pero hasta ahora a mí nunca me ha tocado eso, ¿no? Pero de existir eso, pues las dos respuestas serían válidas, ¿no? Yo le haría manualmente, sí, porque el sistema ya no podría calcular la otra respuesta. Y si es que está bien, yo le pondría correcto, ¿no? Pero yo creo que no va a existir ambigüedad, ¿ya? En ejercicios de ecuación de la recta, ojo, generalmente no le suele pedir las coordenadas de los dos puntos, sino solo le pide, por ejemplo, la abscisa o la ordenada, a veces solo la pendiente, o a veces la abscisa al origen o la ordenada al origen. Entonces tiene que leer bien eso, ¿no? Sí, no se olviden de esa parte, ¿ya? Y mucho cuidado con lo de las pendientes, porque ahí, por ejemplo, la pendiente dice, sale 1,51 y usted puso 1,59. Ya, pero recuerda que cuando está sacando pendientes, esa pequeña diferencia en realidad sí le hace que el ángulo varíe notablemente, ¿sí? Entonces, tendrá mucho cuidado, ¿verdad? Con todos los decimales, ¿no es cierto? Como siempre se le ha mencionado, porque ahí sí no va a haber tolerancia, ¿no? Que la pendiente sale 1,51 y usted sacó 1,21. Son solo 3, 0,3. No, porque le digo que varía bastante el ángulo. Aparentemente, dice usted, la pendiente es poquito, pero no, el ángulo varía bastante. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Hará bien con los decimales, ¿no? ¿Alguien más alguna pregunta? Ya, vamos entonces ahora sí con el ejercicio que está aquí, ¿no? Ejercicio, mire, mezclando la geometría del espacio, ¿no es cierto? Un ejercicio muy parecido está en su deber y justamente por eso quería que hagamos aquí, ¿sí? Para que se complique aquí, ¿no es cierto? Y no en el ejercicio del deber. Entonces, mientras usted va graficando esto, yo voy a graficar el cono, ¿sí? En 3 dimensiones. Entonces, sigue graficando usted lo que está ahí. Sí, yo grafico acá el cono. A ver, tenemos esto. No va a dibujar líneas entrecortadas para ganar tiempo. A ver, tenemos esto y esto. Ya. Entonces grafique, sí, y tómese un minuto para que observe qué nomás podría ser. Bien, vamos a ver entonces qué podríamos hacer aquí. Ya. Nos da la ecuación de la circunferencia de donde ha sido obtenido, mire, el rebatimiento de la superficie lateral de nuestro sector circular, ¿sí? Ojo que para que sea todo nuestro cono faltaría la base, ¿no? Ahí debería estar una base, ¿sí? Algo así debería ser en realidad todo el rebatimiento de la figura, ¿no? Y nos está dando la circunferencia de donde fue obtenido ese sector circular que mencionaba, ¿no? También nos está diciendo, nos dando la ecuación de la recta B, que es 2x menos 3y, ¿sí? Y menos 5 igual a 0. Ya. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? A ver, ¿qué podríamos hacer con esa ecuación?
¿Qué podemos hacer con esa información? A ver, con la ecuación que tenemos ahí. ¿No? Sacar el centro y el radio. Exactamente, sacar el centro y el radio, ¿no es cierto? ¿Y será que ya podemos aplicar directamente la fórmula? Pues sí, ya que A y C tienen coeficiente 1, son 1, ¿no es cierto? Entonces ya puedo sacar directamente A y C. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, centro de coordenadas. Menos D sobre 2. D es menos 8. Esto es menos D sobre 2, sería 4, ¿no es cierto? Y luego menos D sobre 2. Sería menos 4, menos 4 sobre 2, 2. El centro ha sido 4, 2. El punto O, 4, 2. Y también, como decía Stalin, ¿no es cierto? También puede sacar el radio. Ya, pero ahí sí saquen ustedes el radio, por favor. ¿Cuánto les da? Sí. Reemplacen, ¿no? Ya no estoy escribiendo la fórmula porque hicimos arriba. Sí, entonces quisiera que solo ustedes reemplacen. Entonces solo reemplace para ver cuánto le quedaría, por favor. Vamos a ver ahí. Reemplácele, por favor. Mírale cuánto le quedaría. A ver, alguien sacó tal vez. ¿Cuánto le quedó? 2 raíz de 2 me salió. Ya, ¿cuánto de eso? Vamos en decimales, por favor, solo para tener ahí. 2,82. 2,82. Muchas gracias. Ya está. Ya tenemos ese radio. Pero ese, ojo, ese radio, ¿es el radio de la base del cono o qué radio es? De la circunferencia. Exactamente. O sea, ¿de dónde le pongo 2,83? De O hasta A o de O hasta B. Exactamente. Desde O hasta A o desde O hasta B. Sí, eso sería 2,82. De hecho, los dos voy a poner 2,82. Acá también 2,82. Es decir, ¿qué elemento era este? ¿Se acuerdan? Respecto al cono, ¿qué elemento era este? La generatriz. La generatriz, muy bien, ¿no es cierto? Entonces ya es la generatriz. Ponemos acá un punto A, acá el punto A. Al centro ponemos un punto E, sí, porque ya está la O por ahí. Entonces ese segmento OA es 2,82. Esa es esa generatriz, ¿no? Y miren que quiere encontrar el volumen, ¿no? Y recuerden que el volumen de esta figura era ¿cuánto? El volumen era igual a la superficie de la base por altura sobre 3, o sea, pi por el radio al cuadrado. Voy a poner un radio minúscula para que no se confunda con el otro radio, ¿sí? Y esto por altura sobre 3. Entonces, ¿qué nomás nos hace falta? Pues nos hace falta ese A, ese radio minúscula, y también ese OE, que es la altura, ¿no? Eso nos hace falta. Recién tenemos el 2,82 y el 90 grados. Un dato más y esto está resuelto. Entonces, aquí se complica la cosa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, ideas. Piense ahí y dígame qué podríamos hacer para solucionar este ejercicio. A ver, piénsela ahí, ¿qué podría ser? A ver, ¿qué podrían hacer para solucionar este ejercicio? Nos falta usar el dato de la ecuación de AB, ¿no? Ahí tenemos que trabajar. Podemos encontrar la altura. ¿De dónde a dónde? De O hasta B. Ya, una preguntita. Eso es muy bien, puedo sacar eso. Pero ese AB, esa altura que usted me está diciendo que en este momento voy a graficarle, pongámosle con color verde, ¿es la misma altura la H del cono o qué altura es? ¿Qué me dice? A ver, ¿será que es la misma altura del cono o le pongo otra incógnita, una W tal vez? Otra incógnita. Otra incógnita, tengan mucho cuidado, eso no es la altura del cono, no es H. Ese es un W por ahí, ¿sí? Un W que no conocemos, ¿ya? Pero no tiene nada que ver
con esa altura, porque la altura que está acá es de la figura en 3 dimensiones. Mientras que esta altura simplemente es una altura que hemos trazado, ¿cierto?, en el triángulo formado por los radios y la cuerda AB. ¿Ya? Entonces es muy diferente. Tengan mucho cuidado en asumir eso, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Entonces, es decir, esa circunferencia de color azul, ¿no es cierto?, sería la base de nuestro cono, eso sí. Entonces tendría un radio R minúscula. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Nuestro objetivo sería seguramente encontrar la longitud del arco AB. ¿Por qué? Porque esa longitud del arco AB debería ser equivalente a ¿quién? Debería ser equivalente al perímetro de esa base, es decir, a 2πr minúscula. Entonces ya tendríamos ese R minúscula. Entonces, ¿cómo sacamos eso? Fácil. Miren el triángulo AOB, es un triángulo isósceles y hemos trazado ese W, que como nos decía Arthur, y muy bien, yo ya puedo sacar ese W, ¿no es cierto? Saquemos W. ¿Cómo sería W? Es distancia punto recta, ¿no es cierto? ¿Cómo sería esa distancia punto recta? Entonces quedaría AX1 más BY1 más C sobre el radical, ¿no es cierto? Es decir, 2, ¿sí? Que sería A de AB. X1, la coordenada del punto 4, ¿cierto? Luego sería menos 3, que multiplica 2, y esto menos 5. ¿Sobre quién? Sobre el radical. Signo del radical, más, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de quién? De A al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, más B al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. ¿Ya? Pero como es un segmento, esto es del valor absoluto, ¿no? Y ya tendríamos W, ¿sí? Si alguien nos ayuda sacando, ¿cuánto les da W? No se olviden el valor absoluto, ¿no? A ver, ¿alguien sacó W? ¿No? ¿En raíz o en decimales? En decimales hagámoslo, ya todo hagamos en decimales aquí ahora, ¿ya? Me salió 0.83. Ya, 0.83, sí puede ser, ¿no? Ya está, muchas gracias. ¿Y para qué queríamos ese W? Pues mire, es un triángulo isósceles, ¿no es cierto? SO, pongámosle O, CD, pongámosle OD. Esa altura OD se convierte también en bisectriz. Por lo tanto, el ángulo, tenemos ahí un ángulo 1 y ahí también un ángulo 1. Con estos datos de W y de la hipotenusa OB, ¿qué puede hacer usted? Fácil, ya puede sacar el ángulo 1. Voy a poner aquí solo los pasos, ¿ya? O bueno, ayúdenme ustedes sacando mejor, ¿ya? ¿Cómo sería? Coseno sería, ¿no? El coseno del ángulo 1. Sería coseno del ángulo 1 es igual aquí al cateto adyacente, que sería W, 0,83, sobre la hipotenusa, que es 2,82. Con eso, pues, ya tengo el ángulo 1, ¿sí? ¿Cuánto nos da esa medida del ángulo 1, por favor? $72,88. 72,88, dice el compañero. Ya está, muchas gracias. Y si ya tenemos ese ángulo 1, ya tendríamos también 2 veces el ángulo 1, ¿no es cierto? ¿Por qué quiero ese 2 veces el ángulo 1? Vamos acá primero, por lo tanto, 2 veces el ángulo 1. ¿Cuánto sería el doble, por favor? Ayúdenme ahí. 145, 145,76. 76. Ya, muchas gracias. Entonces ya tendríamos eso. ¿Por qué queremos eso? Vamos a ver, cuarto paso. Si ya tenemos todo el ángulo central, que es 2 veces el ángulo 1, ya podríamos sacar la longitud del arco AB. ¿Cómo sería? Longitud del arco AB es igual. ¿Se acuerdan? Esa fórmula era pi, ¿cierto? Por el radio, que en este caso es 2,82. Por el ángulo central, que es 2 veces el ángulo 1, ¿no es cierto? Porque todo eso es el ángulo central de este arco. Y sobre 180. ¿Sí? Ya está. Ya podrían sacar la longitud del arco AB. ¿Y para qué quiero sacar esta longitud del arco AB? Pues recuerden acá, vamos al quinto paso. La longitud del arco AB es igual a ¿quién? Es igual al perímetro de esta base, es decir, 2πr, ¿no? Póngale 2πr minúsculo.
Entonces, como ya tendría usted la longitud del arco AB, ¿sí? Fácilmente podría sacar el radio minúsculo. Y si ya saco ese radio minúsculo, miren en el triángulo, ya puedo sacar también la altura. Entonces, ponemos acá, sexto paso, debería sacar la altura. Y por último, séptimo paso, pues ya puede sacar el volumen. Y el ejercicio estaría resuelto. ¿Estamos? Esos serían los pasos para encontrar este volumen, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez de este ejercicio? ¿Preguntas? ¿No? Ya, entonces un ejercicio muy parecido tiene usted en su deber, sin analizarle de esta manera, ¿no? Bien, vamos acá, vamos con el último ejercicio, ¿ya? Ya, pero este es por décima, ¿ya? Pero no quiero que me digan todos, solo quiero que me digan los pasos, digamos. Paso 1 yo haría esto, paso 2 haría esto, etcétera, ¿ya? Con eso tiene una décima, ¿ya? Entonces, vamos a ver, alza la mano, ¿no es cierto? No se puede equivocar, ¿sí? Entonces pensará bien cuando ya esté listo, alce la mano, ¿ya? Entonces piénsele bien ahí. Entonces, a ver, miren ahí, copia el enunciado, ¿sí? Es un trapecio el que tenemos ahí. A, B y CD obviamente son tangentes porque AC es un diámetro, ¿ya? Y forman 90 grados. Entonces, bien, queremos encontrar la ecuación de AB. Solo quiero los pasos, ¿ya? Por eso digo, piénsele bien. Vamos a ver, alza la mano cuando ya esté listo. Sí, si nos dice bien todo, tiene una décima, ¿no? Arthur parece que ya está listo. A ver, ¿qué nos dice Arthur? ¿Qué haría primer paso? A ver. A ver, tenemos primero que tenemos la ecuación general de la circunferencia O con radio R. Podemos sacar el centro y podemos sacar ese radio con las fórmulas, ya que A es igual a C. Y estos son iguales a 1. Perfecto. Primer paso, sacar las coordenadas del centro. Saquémoslo ya de paso. ¿Cuánto sale del centro? A ver, solo rápidamente sería 3 y menos 4, ¿no? 3 y menos Sí. 4. Ya. Muy bien. Tal vez alguien sacó el radio. Bueno, si no sacaron, bueno, ya saben la fórmula cómo sacar, ¿no? Ya, entonces ya tenemos el centro, perfecto, y el radio también ya podríamos tener, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos el radio. Muy bien. ¿Qué más? Podremos sacar también el punto A, Perdón, ¿cómo sacaríamos? El ya punto que A. A pertenece a la circunferencia, tiene que cumplir con la fórmula de la circunferencia. Ya, pero ahí nos quedaría dos incógnitas, X, A y Y de A, ¿no? Sí, Necesitamos otra podríamos, ecuación, entonces. sí, podríamos sacarle la pendiente de O hasta A con la ecuación. Pero no tenemos la ecuación de AC, ni la de AO. No sé si entendemos. O sea, no tenemos la ecuación, ese es el problema, ¿no? ¿No? Casi, Arturo, me parece. No todavía, entonces.
Un minutito más para que piensen, a ver, piensen ahí. Entonces, ya Arthur ya nos dijo el primer paso, ¿no? Sí, era lo que teníamos que hacer, sacar el centro y el radio. Sí, pero ahora miren que no estamos usando el punto P. Ese quizá fue el error de Arthur, ¿no? No usar el punto P. Pues analicen bien, a ver, miren qué podrían hacer con ese punto para poder encontrar la ecuación de AB. Cuando estén listos, alcen la mano, ¿no? Arthur, por el momento, baje la mano entonces, ¿sí? Para ver qué otro compañero puede alzar la mano. ¿Sí? Bueno, si está listo, puede volver Arthur a practicar, a participar, ¿no? Y que el radio salió 5 raíz de 2. Ya, 5 raíz de 2 me dice, ¿no? Ya, pongamos 5 raíz de 2, muchas gracias. ¿Ya? Alce la mano el que ya esté listo, ¿no? Samira, vamos a ver. ¿Qué nos dice Samira? A ver. A ver, podríamos utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos entre A y O. Ya, muy bien. Y hacer Esa un sería la sistema de primera opción. ecuaciones. Ajá, Ah, y la ya. segunda sería La que nos dijo Arthur, la del punto A a la circunferencia. Ya, si es que hacemos eso, lamentablemente nos va a quedar la misma ecuación, ¿sí? Porque cuando usted hace la distancia entre O y A, está diciendo que la distancia entre O y A es el radio, ¿sí? Y le va a quedar exactamente la misma ecuación, ¿sí? Entonces, le va a quedar dos circunferencias coincidentes, entonces, no, casi, pero la idea es todo muy bien. Casi, en la primera parte, ahí estaba bien, ¿sí? Porque ahí podría haber hecho de una forma específica. Nada más, ¿no? Ya, pero buen intento, ¿no? Sí estaba, por ahí iba la cosa, solo que a la primera parte que nos dijo Samira podríamos aumentar algo más y podría salir la respuesta también. Parece que no. Bueno, vamos a ver, vean. No estamos usando el punto P, ese es Ya, vamos a ver. ¿Qué nos Se dice? puede hacer sistema de ecuaciones con la fórmula de distancia entre dos puntos, entre A y O y A y P, y sacamos el punto A. Ay, oye, pero ¿cómo sabe la distancia de AP? O sea, se le hace la ecuación de la distancia entre dos puntos. Pero Entre es que no A y O. sabemos la distancia de AP. De AO sí, ¿no es cierto? Esa sería la misma que, como le decía a Samira, sería la misma ecuación que usted planteaba hace un momento, ¿no? Que el punto A pertenece a la circunferencia. El problema es que usted no sabe cuánto es AP, o sea, le va a quedar otra incógnita que sería AP. Entonces, por eso no sería válido. Stalin, ¿qué dice Stalin? Como dicen mis compañeros, sacamos la distancia de AO y también sacamos la pendiente. Y como la recta AB es perpendicular, sacamos la pendiente de AB. De ahí hacemos punto pendiente y sacamos la ecuación. Pues que no tenemos la pendiente de AO y no van a poder sacar la pendiente de AO solo con lo que me está diciendo. Sí, lo que tal vez podrían haber hecho es usar esa fórmula específica, ¿se acuerdan? La de mx menos y más b igual a 0. Ahí les podría servir lo que nos dijo Samira al principio. Sí, pero bueno, ya. No, pues Jocelyn, a ver, vamos a dar la última oportunidad a Jocelyn, a ver. Inge, no se puede sacar la distancia de O y P, ya que ya tenemos. Ya, exactamente, vamos por buen camino, ¿no es cierto? Saquemos la distancia de O
Porque ya tenemos las coordenadas del punto P. Excelente. Luego, el segundo paso, sacar la distancia de OP. Bien está. ¿Qué más? Le ayudo un poquito. A ver, puede sacar también la pendiente de OP, porque ya tiene las coordenadas del punto O y del punto P. Tercer paso, saque la pendiente de OP. Ahí le ayudo. Porque ya tiene las coordenadas de O y P, ¿no? ¿No más? Casi, Jocelyn. Bien, vamos a ver. Entonces yo les voy a poner aquí. Vean, sacaba la pendiente de OP, ¿no es cierto? Y mire que como ya tenía OA y OP, tiene un triángulo con 3 datos. ¿Qué le parece si en el cuarto paso saca la medida del ángulo 1? Ángulo 1. Es el ángulo que en este momento estoy trazando. ¿Sí? Sentido antihorario, ¿no es cierto? Bueno, perdón, el ángulo 1 en el triángulo OAP. ¿Para qué? Para que en el quinto paso usemos la fórmula de la tangente. Tangente del ángulo 1 es igual a ¿quién? A pendiente final menos inicial sobre 1 más del producto de las pendientes. Ya que usted ya tiene la pendiente de OP, que sería, por cierto, la final. Podríamos sacar la pendiente inicial, que es la pendiente de AB. ¿Sí? La pendiente inicial, que es la pendiente de AB. Y si ya tengo la pendiente de AB, ya está resuelto, ¿no es cierto? Porque ya tendríamos el punto P y la pendiente de AB. Sexto paso, entonces, punto pendiente. Es decir, la ecuación de AB. La fórmula punto pendiente. Y se acabó el ejercicio. ¿Sí? Así podríamos realizarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta tal vez? Listo. Bien, con eso podríamos terminar por el día de hoy, entonces. Voy a dejar de grabar. ¿Sí? Cualquier novedad.